contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Amén y amén. Aquí está hablando Jesús sobre la unidad. Diga unidad. Jesús está hablando aquí sobre la división. División, la palabra di significa dos. ¿División qué significa? Diga visión. Entonces significa dos ¿qué? Dos visiones. Uno no puede ir al mismo lugar teniendo doble visión. Uno tiene que ser univisión. Dile que está aquí, eres univisión. Tienes una sola visión, tenemos una sola visión. Si hay más de dos visiones en el asunto, entonces ya es división. La palabra de Dios dice en Amós 3:3, hablando Jesús con el pueblo, le dice: ¿podrán andar dos juntos sin ponerse de acuerdo? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Dios quiere que estemos unidos, diga unidos. Y la unidad empieza con Cristo. Debemos estar unidos con Jesús. Y yo quiero compartir contigo hoy cuando se rompe la unidad. Cuando se rompe la unidad. La Biblia dice que Jesucristo es la luz. Estar en la luz significa estar en comunión con la luz. Estar en comunión con la luz significa estar en comunión con Dios. ¿Es claro o no es claro? Si no andamos en comunión con Dios, no estamos en unidad. Si no andamos en unidad, no podemos decir que estamos en comunión con Dios. Esto suena como un rompecabezas. Y parece un poco como enredado, pero la verdad es muy fácil y muy sencillo. Jesús nos ha llamado siempre a que estemos en comunión con Él. O sea, que estemos en unidad con Él. Que tengamos un mismo pensamiento. Por eso le dice al pueblo allá en Amós 3:3 que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. O sea, tenemos que estar de acuerdo con sus principios, con sus palabras, con sus propósitos, con sus sueños. Amén. Y a eso nos manda. Es que no se queda solamente allí. Él manda que primero estemos unidos con Él en un solo pensamiento. Por eso dice 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Cuando la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos los mismos pensamientos que Él tiene. Amén. De eso está hablando la palabra de Dios. Y de eso tenemos que hablar. Ahora vamos a trasladarlo a nuestra vida cotidiana, al trabajo, a la familia, al estudio, a la universidad, a los proyectos, a cualquier clase de proyectos que tengamos. Si no estamos en unidad, nuestro trabajo va a ser en vano. Si no caminamos de acuerdo, nuestro esfuerzo va a ser inútil. Amén. Entonces miremos algunas consecuencias que pueden venir a nuestra vida por no andar en unidad. Primero, consecuencias. Primera consecuencia que puede venir a nuestra vida si no estamos en unidad. Primero, no podemos cumplir nuestros sueños y nuestras metas trazadas. ¿Qué no podemos cumplir? Nuestros sueños y nuestras metas. Y miremos un poquitico el ministerio. Miremos un poquitico el ministerio. Si tú estás en un grupo de paz, o tú estás en una célula o grupo de paz, y en ese grupo de paz el líder tiene unos proyectos o tiene unas metas y las comparte con sus discípulos, pero unos discípulos piensan que esa meta o ese sueño que tiene el líder no es viable, y de pronto otros discípulos creen que sí es viable, y cada uno empieza a caminar por su lado. La pregunta es, ¿cree usted que ese grupo de paz va a llegar a alguna parte? No. Y las metas no se van a cumplir porque sencillamente no estamos unidos. Porque como dice la palabra, y volvamos otra vez a Mateo 12:25, ningún reino puede permanecer en pie si no está unido. Ninguna casa dividida puede permanecer, será destruida. Amén. Y eso es lo que tristemente se da en muchos hogares. Los sueños y las metas no se cumplen porque sencillamente cada uno coge por su lado. Cada uno coge por su lado. En la casa cada uno quiere hacer las cosas conforme a lo que él piensa. Por eso es tan importante el altar familiar en el hogar,
lo que hace a uno es unirlo, lo une más. Lo que produce en nosotros podernos sentar a la mesa juntos a comer, usted no sabe el impacto positivo que trae a la familia el hecho de que si estamos todos en la casa, nos sentemos todos a comer a la vez. No que uno coma por ahí en la grada, otro, no, déjeme papi que es que estoy viendo la televisión, el otro está por ahí todo poseído, manejando el play, y cada vez que le matan el carrito, entonces se come una papa. No, usted, no, la costilla, ¿no? El impacto que genera esto en el hogar, el sentarnos alrededor de una mesa, esto es tan precioso, hermano, que genera un ambiente, perdón, un ambiente de unidad en el hogar impresionante. Y ya llega el momento en que tú te sientes mal si todos los integrantes de la familia no están sentados alrededor de la mesa. Bueno, y si no hay comedor, entonces alrededor del patio, como sea, pero juntos. No vamos a decir, es que no tenemos comedor, se nos dañó la mesa. Pues alrededor del, no sé, alrededor de dónde, de la rotonda, o yo no sé dónde, pero estamos juntos a comer. Estamos juntos a comer, estamos compartiendo ese tiempo. Yo le saco mucho provecho a ese tiempo. Y así este día ayuno, yo me siento con mi gente a comer, porque para mí es un momento muy especial. Es el momento donde todo el mundo está concentrado en el plato, ¿no? Entonces ahí sí lo podemos coger concentradito. Porque de otra manera qué difícil es decirle, venga, sentémonos a hablar. ¿Cierto? Entonces hay dos momentos importantes en la familia. Es el momento del altar familiar y el momento de cuando comemos los alimentos. Sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la comida, entendible que muchos trabajan y de pronto no siempre pueden estar, pero para eso está también el altar familiar. Para eso está el tiempo de la comida, ya en el tiempo de la comida podemos sentarnos y podemos comer. Y dejemos ese cuento de que cada uno come a su hora. El muchacho dice, no, yo después como, entonces a las 11 de la noche tiene que pasar la mamá a servirle la comida, porque es tan perezoso que no es capaz de pararse a calentar, ¿no? No, acostumbrémonos, seamos juiciosos, seamos ordenados y vivamos en torno a una unidad. Esto va armando lazos de unidad en nuestro hogar y vamos a poder alcanzar las metas y los sueños que tenemos, porque como familia también tenemos metas, ¿o no? ¿Cuántos tienen metas como familia? Tenemos metas como familia, tenemos sueños. Hay muchísimas, pero muchísimas empresas familiares a nivel mundial. Hay muchas empresas de familia a nivel mundial. Yo conozco, y de las empresas que más conozco a nivel mundial son las empresas judías. Los judíos tienen empresas y en sí el pueblo judío es muy unido. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa de judíos y de israelitas y una vez secuestraron a uno de ellos. En ese tiempo le pidieron 16 millones de pesos por la liberación. Toda la colonia judía de la ciudad se reunió y pagó ese secuestro. No permiten absolutamente que a ninguno de ellos le pase nada porque todos inmediatamente caen a ayudar. Eso es como el gremio de los taxistas son muy unidos. Ellos son muy unidos para cobrar las tarifas. Para cuando... Mentira, yo quiero mucho los taxistas. Aquí hay varios, ¿cierto? Son una bendición. Me contestó uno como frenando el taxi. Entonces son muy unidos, uno ve, sí, y este ejemplo, el gremio de los taxistas es tan tremendo como se unen. Ahorita mismo estoy viendo que los cafeteros salieron todos, nunca había habido una manifestación tan unida en Colombia como la de los cafeteros. Se ve que todos toman café, ole. ¡Cosa tan impresionante! Ni los transportadores son tan unidos, no, pero ver toda esa cantidad de gente, realmente, tristemente hoy día tienen el país en jaque, porque ahora ya también se le van a unir los transportadores. Y después se le unen también los maestros. Y Dios quiera que los líderes no le van a unir. Que ahí sí sería el caos. Entonces, podemos alcanzar muchas metas, podemos alcanzar nuestros sueños, pero necesitamos estar unidos. ¿Amén? En un mismo sentir, en una misma decisión. Es un monstruo, un hombre con dos cabezas. Es imposible que haya una persona con dos cabezas. No van a llegar a ninguna parte. ¿Estamos o no estamos? Segunda consecuencia de la falta de unidad. Dice Mateo 12:25 que una casa dividida no va a prosperar, ¿no va a qué? Entonces, segundo, se estanca la prosperidad si no hay unidad. Se estanca la prosperidad. En el hogar sobre todo.
No nos ponemos de acuerdo a veces ni para disciplinar un hijo. El papá dice, no me va a salir a la calle por una semana, y la mamá dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Para qué lo va a someter a ese muchacho de venir aquí encerrado? Y ahí mismo, delante del mismo hijo, estamos desautorizando al papá o a la mamá. No hay unidad, no pasa nada allí. Ese hogar no va a prosperar. Ese hogar está dividido. El papá dice sí y ella dice no. El uno refuta lo que el otro está diciendo. En el ministerio es igual. Yo conozco parejas en el ministerio donde es una lucha de ella peleando con él porque el hombre es un poquitico más consentidor que la mujer. En muchas cosas. Entonces nunca hay un consenso, nunca hay una unidad de criterios. Dígale que están enseguida, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Pensamientos distintos dan como resultado acciones distintas. Cada uno hará de acuerdo a lo que está pensando. Esto es tan evidente que leyendo el libro de Génesis en el capítulo 11 nos damos cuenta lo que pasó con la Torre de Babel. Que toda esta gente en el monte de Sinar decidieron armar una torre, según ellos, que llegara hasta el cielo. Entonces Dios dice, el pueblo se ha unido y nadie los hará desistir de lo que se han propuesto. Entonces, ¿ahora qué haré? Lo que tengo que hacer es que les confundiré las lenguas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Les dañó el diálogo. Les cambió, les metió el inglés, el francés, el arameo, hasta el chichombiano se lo metió ahí. De tal manera que se hablaban pero ya no se entendían, se dañó la unidad. ¿Por qué? Porque donde no hay un mismo lenguaje, no hay unidad. Si no manejamos el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje del amor en el hogar, no hay unidad. Si no manejamos el lenguaje del desafío, no hay unidad. Si no manejamos el lenguaje de la fe, todos, no hay unidad. Porque uno podrá estar desafiado en hacer algo, pero los otros van a estar diciendo, no, pero es que ¿con qué plata? Pues ¿cómo vamos a poder? Eso nunca lo hemos podido alcanzar. Yo creo que eso no es posible. Porque cada uno precisamente está tirando por su lado y la prosperidad se va a estancar. Amén. La Biblia dice en Mateo 18:18, yo creo que es una demostración muy clara. Mateo 18:18 y 18:19 creo, habla muy bien de lo que significa unirse en esta tierra, de lo que significa atar en esta tierra, de lo que significa que nos pongamos de acuerdo más de dos en esta tierra para pedir algo a Dios, porque cuando nos ponemos de acuerdo en esta tierra para pedir algo a Dios, Dios lo hace, Dios nos oye, amén. Pero mire, ¿nos ponemos de qué? De acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, es necesario que nos pongamos de acuerdo. Vamos a sacar este hogar adelante, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué nos tenemos que llevar siempre la contraria? Yo no entiendo por qué entre marido y mujer se tienen que llevar tanto la contraria. Y si los dos están en el ministerio, la cosa es peor. Qué duro ponerse de acuerdo. El diablo sabe que espiritualmente, que ministerialmente, donde nos pongamos de acuerdo, le vamos a hacer bastante daño. Mucho daño le vamos a hacer. Pero si cada uno de nosotros va por su propio lado, el diablo está feliz. El diablo está feliz. Y el diablo está haciendo fiesta. Y el diablo está haciendo banquete. Entonces él necesita ponernos en desacuerdo. Y yo te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. ¿Qué es lo más triste? Nos hace pelear por unas bobadas. Póngase a pensar por qué empezó el problema en el hogar y verá que fue por una simpleza, por una bobada. Pero ¿qué hizo ya? Los puso en desacuerdo. Entonces finalmente el hombre termina haciendo cosas para que a ella le dé ira. Ella termina haciendo cosas para que a él le dé pique. Y para que sufra. Mire cómo el diablo empieza a destruir, porque él sabe que no es no.
que los ponga en desacuerdo y acabó la unidad. Así pasó con Adán y Eva, ¿no? Vino que les metió ahí el dardo, los puso en desacuerdo, los dos salieron echándose la culpa y la humanidad se fregó. ¿Qué hizo? Se metió en medio de ellos y les puso una raíz. Una raíz de desacuerdo. Y cada uno de nosotros tiene sus propias justificaciones, tiene sus propios argumentos, cada uno de nosotros tiene sus propias explicaciones, cada uno de nosotros tira para su lado. Esa es la verdad. Al menos en el hogar yo lo veo así, yo no sé si usted lo ve así. Pero cada uno está tirando por su lado. Entonces el hogar así nunca va a prosperar. Un muchacho, un hogar donde el papá sea fuerte con el muchacho, pero la mamá sea una alcahueta, ese hogar no va a prosperar. Finalmente el hijo terminará en las faldas de la mamá porque la mamá es la que le consiente, o viceversa, porque puede ser al revés también. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a dejar tanta cantalenta, tanta pelotera, a dejar de estarnos enojando por simplezas, por bobadas en el hogar, y vamos para adelante. ¿Cuántos saben que tenemos que ir para adelante? Esto hay que sacarlo adelante. Vamos a prosperar, vamos a estar en unidad. La Biblia dice en Efesios 4:1 que un mismo Espíritu, un mismo Señor, ¿cierto? Mismo Dios y Padre, el cual es por todos y en todos. Pongámonos de acuerdo, dígale que está enseguida, pongámonos de acuerdo. ¿Será que alguna vez nos podremos poner de acuerdo en alguna cosa? Decimos, nunca nos ponemos de acuerdo. Es el continuo lamento de la gente todos los días. No nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo porque no pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo. No puede ir uno para allá y el otro para acá. Más vale, si unimos las fuerzas, yo sé que lo vamos a poder alcanzar. Y la palabra de Dios espiritualmente nos lo muestra. Si nos unimos dos a pedir algo, Dios nos oye. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Entonces, no divida su mente, no divida su mente, no divida su hogar. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Yo recuerdo la historia de unos niños siameses que nacieron en Europa y tenían que compartir, salieron pegados de acá, mira. Y tenían que compartir todo hasta la hora de hacer sus necesidades. Y resulta que uno salió borrachín y el otro salió muy juicioso. Y entonces el juicioso tenía que aguantar las borracheras del otro. Y siendo juicioso. Digo, es tremendo eso, un cuerpo que tenga dos cabezas. Es imposible. No se podían operar porque la operación es de alto riesgo. Entonces, imagínense ustedes tener que estar unidos por la naturaleza, pero con mentes divididas. Y así pasa con muchos hogares, unidos por un contrato, unidos por un papel entre comillas, unidos por Dios, pero cada uno queriendo hacer lo que quiere. Ese hogar no va a prosperar. Necesitamos ponernos de acuerdo. Aquí alguien tendrá que agachar la cabeza. Aquí alguien tendrá que dar su brazo a torcer. Eso es como si en la iglesia hubiesen dos pastores, o tanto el pastor como la pastora mandan por aparte. No, en la iglesia manda el pastor. ¿Amén? ¿Cómo es que dicen por ahí? ¿Coca-Cola qué? Mata Gatorade. Este es Gatorade. Tercero, piense por un momento en la unidad. Piense por un momento en morir al orgullo. Piense por un momento que si va a haber la unidad en algún lugar, tiene que haber una cabeza. Piense por un momento por qué en muchas ocasiones de la vida no hemos podido unirnos a una causa, someternos a alguien, sujetarnos a algo. Piense por un momento por qué esas cosas han pasado en nuestra vida. Solamente piénselo por un momento. Y piense si por un momento
el que usted no haya sido prosperado en muchas cosas en su vida y que aún su vida hoy se encuentre un poco estancada, piense si eso no tiene que ver con que usted no se ha acostumbrado, por ejemplo, a sujetarse, a someterse a la unidad de un grupo, a la unidad de un equipo, a la unidad del hogar, a la unidad en Cristo, porque también pasa en lo ministerial. Necesitamos estar unidos. Amén. Yo sé que si nos unimos vamos a sacar grandes proyectos. Grandes proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar ahorita el proyecto de la nueva sede y eso va a ser muy hermoso, muy bonito. Pero necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. El pastor necesita el apoyo de las ovejas para que todos podamos empujar el barco. Imagínense yo empujando de un lado y ustedes de allá para acá del otro. No vamos a hallar ningún Pereira. Tercero. Tercera. RPT. Primero, no podremos cumplir sueños y metas, ¿cierto? Y metas trazadas. Segundo, se estanca la prosperidad. Tercero, ¿ahí vamos? Eso es lo que voy a decir. ¿Ve por qué decían que cuarto? No, tercero, no se puede edificar en bendición. Y entonces ahora volvamos al caso de Babel. Volvamos al caso de Babel. ¿Por qué no pudieron seguir edificando en Babel? Porque mientras uno decía por acá, pasame un ladrillo, el otro decía, ¿what? ¿No comprendé? Ya me fregué. Entonces resulta que hoy día hay muchos hogares tipo Babel. Hay muchos hogares tipo Babel que tienen confundida la lengua. Porque unos hablan el mensaje de la fe, otros hablan el mensaje de la obediencia, pero otros hablan el mensaje de la rebeldía. Las lenguas las tenemos trabadas. Hablamos diversas clases de lenguas. Tenemos un lenguaje muy diferente el uno al otro, un lenguaje que nos sirve para edificar en bendición. La mujer se queja de que el hombre la trata mal. Ese es un lenguaje de violencia, un lenguaje de humillación, un lenguaje de soberbia, un lenguaje de orgullo, un lenguaje de egoísmo. El hombre se queja de que la mujer alega mucho. Hay hogares tipo Babel, donde hace mucho tiempo dejaron de entenderse. Pero en un hogar donde reina la unidad, hasta con la mirada uno se entiende. En un hogar donde reina la unidad y reina el amor, hasta con un gesto uno se ama, hasta con una buena actitud. De pronto no es necesario decir muchas cosas, pero si hay unidad, si hay amor, ese hogar va en prosperidad, ese hogar va en bendición, y esa es la clase de hogar que Dios quiere que nosotros tengamos, para que nosotros le glorifiquemos a Él. Esa es la clase de hogar. Amigos, el lenguaje del respeto. Respetémonos. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, respeta a tus hijos. El hecho de que sean nuestros hijos, eso nos da pie para que los maltratemos o le digamos cualquier clase de ofensas, que a veces vamos hablando, a veces vamos gritando y ni siquiera nos fijamos delante de quién lo hacemos. Que haya el lenguaje de la responsabilidad en el hogar. Mira, la responsabilidad del hogar es de todos. Yo lo entendí, yo era muy machista, pero yo entendí que el hogar tenemos que llevarlo entre todos.
Si yo veo un zapato tirado en la mitad de la sala, el hecho de que porque yo sea el papá de la casa, ¿no puedo recoger el zapato? ¿No puedo poner orden? ¿Tengo que esperar que alguien me agradezca? ¿O tengo que esperar que alguien me mande? No, hablemos de un lenguaje, el lenguaje de la responsabilidad en el hogar. Hablemos de un lenguaje que es el lenguaje del orden. Las mujeres suelen ser muy organizadas, muy ordenadas. Nosotros los hombres no es que seamos muy desordenados, sino que no nos gusta el orden. Las mujeres son, a veces se vuelven hasta canzonas, hola, ¿no? Pero no le digo, mire, para eso pues que cuando están trapeando a todo el mundo le da por pasar. Sí, la demora que usted esté trapeando. Para eso pues que la demora no es lo que usted cambie los tendidos y le dio por hartar en la cama. Y preciso, regó el chocolate. Y preciso, acabé de cambiar la sábana. ¿Cierto? Entonces, nada de Babel en la casa. Nada de Babel. Hablemos un mismo lenguaje. Pongámonos de acuerdo. Queremos que nuestro hogar prospere. Queremos que nuestro hogar vaya hacia adelante. Hablemos un mismo lenguaje. Tomemos una misma dirección. Pongámonos una misma meta. Tracemos un mismo sueño. Y trabajemos sobre ese sueño. Hay un lenguaje extraño que se está viendo pues, en algunos hogares, que es el lenguaje de la gritería, el lenguaje de los gritos. Todo tiene que ser por gritos. Para todo tenemos que gritar. Pensamos que si no gritamos no nos escuchan. ¿Y no te dije que me sirvieras la sopa? No tiene necesidad de gritar. ¿Puedes servirme la sopa, me hace el favor? Si la grita y le dice que le sirva la sopa, sírvasela bien caliente para que queme la jeta. No, mentira, suavecita, suavecita, nada que queme ese hombre aquí me echen la culpa a mi hermano. Mira, es tan rico hablar en el hogar el lenguaje de la ternura, ¿no? ¿Cierto? El lenguaje de la ternura. Yo le insisto eso mucho a las parejas. El lenguaje de la ternura. Tratarse de mami, mi amor, papi, negrita. Tú viniste en la noche. Te amo, ¿cierto? Ve, pues ese Carlos Manuel volvías con la que me salió el idiota ese. No. Mi esposo. Uy, mi esposo me salió con una cosa tan rara, ¿oís? Mira la diferencia, ¿no? Mi esposo, diga, mi esposo. Vea, aunque le duela, es su esposo. ¿Qué esposo va a hacer eso? No, aunque le duela. Y recuerde que usted misma lo escogió. Aunque le duela, es su esposa. A su esposa trátela como a su moza. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque a esas sí las tratan bien, a esas le dan lo mejor, a esas le invitan a los mejores lugares. Para esas nunca hay un no, sino todo es un sí. Si hay que ir a llevar a la mamá de la moza a hacer una vuelta, la llevamos en taxi, la traemos en taxi. Pero se va a llevar a la suegra, a lo único que le gustaría llevarlas al cementerio. ¿Qué clase de Babel estamos manejando en la casa? ¿O qué clase de lenguaje queremos manejar? Porque, entre otras cosas, ¿sabe cómo aprenden los niños a hablar? Los niños aprenden a hablar en medio de personas que hablen, que le hablen. Entonces, imagínate vos, si te llevas tu niño recién nacido para Estados Unidos, van a aprender a hablar ¿qué? Inglés, ¿cierto? Si viven contigo, van a aprender a hablar ¿qué? Español. Y si viven en medio de
de gente que habla violentamente, ¿qué van a aprender a hablar? Todo lo que sale de la boca de tus niños viene de lo que aprendieron de sus padres o lo que oyeron hablar en la casa. Si un niño me dice a mí paputa, yo digo, en la casa no hay una real la madre. Sí. Mire que dije paputa, eso no tiene ojo, eso no es una grosería. Pilla, pilla. Ellos van a aprender a el lenguaje de la violencia. Ellos se vuelven violentos y se vuelven agresivos porque que su papá y su mamá son agresivos y son violentos. Es el lenguaje de Babel que están aprendiendo en la casa. Entonces, ¿qué clase de lenguaje de Babel? Porque el lenguaje tampoco son solamente palabras, el lenguaje también son gestos, el lenguaje también son hechos. Y yo no sé, hijo de tigre sale pintado, esos muchachitos salen igualitos a uno. Y lo que le vean haciendo ustedes, eso lo van a hacer ellos. Pero si su niñito pequeño ve que usted ahora es con su esposa, te quiero mucho, mi amor, ¿qué cree que va a hacer el niño? Te quiero mucho, mi amor. Ser responsables de la clase de lenguaje que vamos a manejar en la casa. Porque eso van a aprender ellos. Para eso pues que son unas grabadorcitas, ¿no? De alta fidelidad. Y al último se convierten en sus profesores, sus maestros. Y se lo aprenden todo, se lo saben todo. Y todo lo preguntan. Entonces, mucho cuidado con la clase de lenguaje que estamos usando en la casa. Y usted cuando lo castiga le dice, ¿dónde oíste eso, muchacho este? ¿Quién te enseñó eso? Pues a usted, mami. A usted la oí. Por favor. Manejemos el lenguaje del amor, el lenguaje de la comprensión, el lenguaje de la reconciliación, el buen lenguaje, el buen trato, tratémonos bien. Vuelvo y te repito, te insisto, mi amor, mamita. Tan bonito que es oír una pareja tratarse así, ¿no? ¿Cierto? Con cariño, con amor y con respeto. Bueno. Cuarta consecuencia. Cuando no hay unidad, la presencia de Dios se aleja. ¿Qué pasa? Pregúntate. ¿La presencia de Dios está en mi casa? Porque a veces nos ponemos de acuerdo para decir una cosa y cuando llega el momento salimos con otra. Porque nunca estuvimos de acuerdo. Porque a veces nos ponemos de acuerdo en decir alguna cosa y cuando llegó el momento salimos con otra. Porque nunca estuvimos de acuerdo. O porque nos acomodamos en el momento. O porque hay hipocresía en nuestras vidas. Pero si me puse de acuerdo con alguien en algo, tengo que determinarme. ¿Qué tengo que hacer? Determinarme. Determinarás una cosa, dice la palabra, y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. ¿Estamos o no estamos? Miren, no podemos andar en contravía de Dios. No podemos andar en contravía. De hecho, la misma palabra contravía nos hace pensar que vamos en direcciones diferentes, que estamos haciendo lo contrario, que no estamos de acuerdo. Eso significa la palabra contravía. La palabra contravía, cuando escucho la palabra contravía, se me asemeja a rebeldía, anarquía, es anarquía. La presencia de Dios se aleja cuando hay unidad de la casa, del ministerio, del trabajo.
Por eso a Satanás le conviene meter murmuración. Porque ¿qué es lo que trae la murmuración, por ejemplo, en los ministerios, en las iglesias? La murmuración lo que trae es división. Poner a la gente a pensar diferente. Poner a la gente a opinar diferente. Es muy bonito estar unidos. Dice la Biblia, creo que es en Hechos 2:1, que están en el aposento alto, todos unánimes, juntos, cuando de repente se escuchó un viento fuerte, y llegó el Espíritu Santo, hermano, y los inundó a todos, inundó la casa, y empezaron a hablar en lenguas. ¿Estaban todos qué? Unánimes, juntos. Y una manifestación del Espíritu Santo tan impresionante, hermano, que la casa se estremecía. Era un viento fuerte que estremecía toda la casa. Pero es que Dios se agradó precisamente de esa coinonía que había, de esa unidad que había. En ese tiempo y por los tiempos de Hechos 2 y Hechos 3 y 4 y 5, dice que estaban tan unidos que todos tenían hasta los mismos bienes y todo lo tenían en común. Y era tal la multiplicación que había en la iglesia, imagínense, 3,000 almas en una sola predicación, completar 5,000 almas en otra predicación. Había un mover del Espíritu Santo tan impresionante, es que hay un mover del Espíritu Santo tan impresionante en un hogar cuando todos estamos unidos, hermano. Ahora, cuando nos unimos en lo bueno, porque usted también puede unirse con su familia a murmurar. Y todos tres y todos cuatro se la pasan murmurando. Pero cuando nos unimos todos en un bien común, estoy hablando bien, diga bien, entonces el Espíritu Santo va a venir con poder y va a llenar tu casa. Y la gloria de Dios llenará tu hogar, la gloria de Dios llenará tu casa, porque hay unidad en tu casa, porque tenemos un mismo sentir. Pero vamos a hacer el altar familiar y hay que empujar a los muchachos. ¡Ey, Carlos Alberto! Venga a hacer el altar. ¡Ay, mami, ahora no! Uy, qué jartera, mano. No le digo a este muchacho, lo rebelde que es, ya se tiraron el altar. Pero cuando decimos, vamos a hacer el altar y todo el mundo va llegando con su biblecita, alrededor del comedor, alrededor de la sala, y se ve esa unidad en el hogar, y si hay una reprensión, si hay una observación, podemos agachar la cabeza, podemos reconocer que hay errores, podemos caminar con Dios. Entonces ahí es donde el poder del Espíritu Santo descenderá con poder. Amén. Estar unidos, que tengamos un mismo lenguaje, estar unidos, que tengamos un mismo pensamiento, que tengamos una misma opinión, que tengamos un mismo juicio, que tengamos un mismo criterio. Y si de pronto no estamos de acuerdo en algunas cosas, vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Dile que está enseguida, pongámonos de acuerdo. La Biblia insiste mucho en esto. En Colosenses 2:2 dice que estemos unidos en amor. Que estemos unidos en amor. Yo voy a invitarte a que te pongas sobre tus pies. Que si nosotros, como pueblo de Dios, nos unimos en esta ciudad a estar orando por la paz de esta ciudad, vamos a alcanzar la paz. Pero si estamos unidos. Las iglesias están divididas. Una iglesia tira por un lado, otra iglesia tira por otro lado. Ahora mismo estamos tratando de unirnos, nos estamos reuniendo los pastores, estamos tratando de unirnos a ver si dejamos tantas diferencias. Ah, es que vos sos de Misión Paz y yo soy de Bethesda. Es que ustedes hacen encuentros y nosotros no hacemos encuentros. Ah, es que nosotros no hacemos encuentros y ustedes se encuentran. ¿Qué tienen que ver? Tenemos que estar unidos no alrededor de una estrategia, tenemos que estar unidos alrededor del amor de Cristo. Que podamos unirnos todos a orar por la ciudad, a clamar por la paz de esta ciudad, a clamar para que Dios mande bendición por Palmira. Y cuando hablo de Palmira estoy hablando de todos sus corregimientos también. Amén. Que nos podamos unir por el Valle del Cauca. Que no tenemos que esperar que pasen cosas trágicas en nuestra vida para podernos unir.
Yo decía hace año y medio que mi madre murió, va para 2 años ya. Yo decía, lamentablemente, ese día que ella murió, nos pudimos reunir todos los hermanos. Hacía años que no nos uníamos. Nunca hemos estado tan unidos como después de que mi mamá murió. Después de que ella murió nos unimos todos. Y ya podemos pasar hasta los diciembre juntos. Qué tremendo que tengan que pasar a veces esas cosas para no poderse unir. Qué tremendo que muchos pueblos en Israel, después de que fueron atacados y fueron saqueados, después de eso sí les dio por unirse, porque se dieron cuenta que unidos era muy difícil que el enemigo pudiera penetrar sus filas. Amén. Qué bueno que ahora nosotros nos podamos unir, que en nuestra casa nos podamos unir como un solo hombre, que si alguien falló, lo levantamos, que si alguien se enfermó, todos oramos por él, que si alguien está pasando por una situación difícil, todos vamos en pro de él. Qué bueno que eso lo podamos hacer. No esperemos que pasen cosas trágicas en nuestra vida para que nos unamos. Tómate la mano de tu hermano que está al lado, tómate de la mano y vamos a orar. Vamos a orar. Espíritu Santo, sabemos y reconocemos el valor y el significado de estar unidos, Dios. Que seamos un solo cuerpo, que tengamos un mismo pensamiento, que vivamos una misma voluntad, que podamos caminar contigo y en obediencia, Dios. Queremos unirnos como un solo hombre a pedirte por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestro departamento. Espíritu Santo, ten misericordia, Dios. Acaba con toda violencia en esta ciudad, Dios. Con todo odio, con todo resentimiento. Hoy nos unimos como un solo hombre a clamarte a ti en el nombre de Jesús, Dios mío, para que tengas misericordia de Palmira, Dios. Dile al Señor, ¿dónde estás? Ten misericordia de Palmira, Dios. Padre, que se acaben las violencias, los odios, las divisiones, las disensiones. Padre, que se acabe el resentimiento. Espíritu Santo, te clamamos en esta hora, Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tenga misericordia de nuestra ciudad. Padre, que nos podamos unir las iglesias, los pastores, los hermanos, alrededor de la sana doctrina, Dios. Que nos podamos unir para sacar adelante esta ciudad. Que podamos unirnos como un solo hombre, Dios. Que podamos alcanzar la victoria. Que aún llegue la unidad a nuestros hogares, a nuestras casas. Que podamos tener un solo pensamiento. Que podamos tomar una sola decisión, Dios mío. Y que no estemos divididos, como dice tu palabra, Dios, como solemos a veces hacer, Dios. Como la iglesia a veces hace. Que estemos unidos en un solo espíritu. Y eres tu Espíritu Santo el que nos une. Por eso hoy estamos aquí, Dios mío, clamándote por la unidad. Clamándote por la unidad en los hogares, en los ministerios, en la ciudad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la unidad, la unidad, la unidad. Declaramos, Padre Celestial, que fortaleceremos los lazos de amor y de amistad, Dios mío. Que voy a preferir a mi hermano más que a mí. Que voy a reconocer, Dios mío, que con mis actitudes y mis acciones puedo herir al prójimo, Padre. Y que aún yo sé que todo lo que yo haga, Dios, lo voy a sembrar en el reino espiritual. Quiero pedirte con todo mi corazón, Espíritu Santo, ayúdanos, Dios mío, a erradicar de nuestra ciudad la maldad, la violencia, la mentira, la hipocresía, a echar fuera de nuestra casa el odio, el resentimiento, los recuerdos del pasado. En el nombre de Jesús declaramos la victoria. Declaramos que así como estamos con nuestras manos unidos, atados en bendición, Dios mío, también lo estaremos en nuestros hogares, también lo estaremos en nuestra ciudad, Dios mío, porque tú eres el Dios fiel, tú eres el Dios que te levantas por nosotros, tú eres el Dios que nos guarda, el que nos bendice, tú eres el Dios maravilloso. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestras familias, nuestro trabajo. Tú eres un Dios grande y maravilloso. Nosotros te adoramos a ti, Dios del cielo, porque tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios, tú eres maravilloso. Queremos estar unidos. Y ahora ponemos delante de ti ese nuevo proyecto, Dios. El proyecto del nuevo templo.
Así como el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, de Josué y de Zorobabel, Dios mío, se unieron para restablecer las murallas de la ciudad, para levantar la ciudad y para restablecer el templo. Así nosotros hoy nos unimos, Padre, para edificar este templo, un templo que será para tu gloria y para tu honra, un templo que solo tú te lo mereces, Dios mío, porque tú eres excelente. Hoy nos unimos como un solo hombre, con un solo propósito y con un solo Dios, con una sola mente. Levantar para ti un lugar de adoración, un lugar de formación, porque sabemos que tu nombre será exaltado en medio de todas las naciones de la tierra. Espíritu Santo, no hay nadie maravilloso como tú, Dios. No hay nadie tan maravilloso. Permíteme doblegar todo orgullo, todo egoísmo en mi vida, Dios. Permíteme, Padre Celestial, acercarme a ti. Solo contigo puedo ser fuerte. Solo contigo puedo alcanzar mis metas. Solo si me uno a ti y a tu propósito podré ser exitoso, Señor. Perdóname, Dios, si estaba actuando por mis propios medios y en mi propia voluntad, si estaba haciendo mi propio Babel. Pero aún en nuestros hogares hoy te pedimos, Dios, restaura el lenguaje del amor, restaura el lenguaje de la comprensión, el lenguaje del cariño, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la paciencia, el lenguaje de la humildad, el lenguaje de la obediencia. Restaura en nosotros, Dios, ese lenguaje que solamente tú sabes manejar. No queremos un Babel en nuestra casa, Dios. No queremos hablar diversas lenguas. Queremos hablar el lenguaje del amor. Espíritu Santo, tú eres amor. Hoy queremos bendecirte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que no hay nadie como tú, Dios mío. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te glorificamos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso no lo vuelva a hacer. Para Dios todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. Traemos por una misma causa. Y esa causa es la extensión del Evangelio. Es lo que nos interesa aquí. Extender el reino de los cielos en esta ciudad. Amén. Estréchele la mano al que esté enseguida. Estréchele la mano. Esa es unión. Esa es unión. Ese es símbolo de unión. No se olvide inscribirse a la convención. No se olvide. Ahorita mismo lo puede hacer, ¿ok? Vamos a orar. Espíritu Santo, lleva con bien en tu iglesia, tus hijos. Hoy declaro tu paz, tu bendición sobre ellos. Gracias por guardar nuestra entrada y nuestra salida de hoy para siempre. Te bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.